saludo para todos los que estamos aquí, para los que nos seguís en directo a través del internet. Y pues, como siempre, es un privilegio el poder estar aquí y compartir algo de parte de Dios, ¿no? Y vamos a poner este tiempo, Señor, gracias por este tiempo, Señor, donde podemos pues compartir tu palabra, Señor, podemos oírla, Señor, escucharla y, Señor, podemos recibirla, Señor, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, y agudiza, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder saber, Señor, y entender, Señor, qué es lo que tú quieres hablar, Dios, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y te pido que me ayudes, Señor, a ser honesto, Señor, en primer lugar, Dios. Gracias, Señor Jesús. Pues la mayoría de vosotros ya me conocéis, pero yo soy un betelito. Soy un hombre rescatado por la gracia y por el amor y por la misericordia de Dios. Rescatado de un foso en el que vivía, rescatado de un mundo de drogas, de delincuencia, y gracias a Dios tengo el privilegio de poder estar aquí esta mañana y traer su palabra y compartirla con total honestidad, sencillez y sin ser un gran predicador, pero pudiendo compartir con todos vosotros lo que Dios pone en mi corazón, ¿no? Y es algo bueno, ¿no? Cuando buscamos, ¿no? Cuando buscamos a Dios para que Dios pues venga y hable nuestras vidas y a través de su palabra, ¿no? Como ayer leíamos en el devocional, ¿no? El estar en silencio delante de su palabra. Es ahí donde verdaderamente pasan cosas en nuestra vida, ¿eh? Porque Dios no está donde está el ruido, donde está el escándalo. ¿Amén? Dios está ahí en el silencio, en la quietud. Cuando tú lo buscas ahí, Dios está. Amén. Mateo 13:44. Me presentaba como un betelito, como un hombre rescatado, porque quiero empezar con esto. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando yo conocí a Dios, yo dejé todo lo que tenía que dejar, y cuando vi a Jesús lo dejé todo. Amén. Sí. ¿Cuántos estáis conmigo? Amén. Sí. Todo para seguir a Jesús. Y cuando Dios viene a ti, cuando Dios viene a tu vida y te pide algo, es como un tesoro. Es como un tesoro que nadie más ve. Amén. Es tu pequeño tesoro. Y si recordáis, empezábamos el año con Apocalipsis 2:4, que decía: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo sigo en la misma línea. Dios sigue llamándonos a ese primer amor, y es lo que yo, a través de las veces que he tenido oportunidad de compartir o en los devocionales, sigo con esto. Sigo motivándoos a esto, y sigo que estemos ahí todos juntos en tratar de permanecer y de buscar y de vivir en ese primer amor. Amén. Sí. Como decía en lo que ha compartido en Noemí al comienzo, Dios, a través de las circunstancias, a través de todo este caos que vivimos, Dios nos va a mostrar su bondad. Porque decía grande es su bondad. Amén. Ante cualquier circunstancia. Y
si seguimos su voz, si caminamos en obediencia, vamos a ver a Dios proveer en nuestras vidas. Y esto nos va a ayudar a nosotros a crecer en amistad con Dios y a crecer en un legado de fe en nuestras vidas. Amén. En medio de todo este caos que vivimos, como decía, vamos a vivir, vamos a ver la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es una de las formas en que podemos ver a Dios en nuestras vidas? Cuando Él viene mostrándonos su bondad, cuando Él viene con su provisión a nuestras vidas, cuando Él viene con su gracia, cuando Él viene con su misericordia, cuando Él viene con su ayuda. Ahí estamos pudiendo ver a Dios en nuestras vidas. Y vamos esta mañana con la ayuda de Dios a ver dos historias que son diferentes, pero son similares, de cómo Dios muestra su bondad a dos personas distintas, ¿no? Dos circunstancias distintas, pero vamos a ver la bondad de Dios en medio de estas dos historias, porque es de lo que yo esta mañana quiero tratar de hablar, de ver la bondad de Dios en nuestra vida. Y la primera historia es Agar. No sé si conocéis Agar de Ismael. Agar es la sierva de Abraham y de Sara. Ellos habían recibido la promesa de tener un hijo y a través de este hijo tendrían generaciones. A través de estas generaciones vendría nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero pasan 11 años sin haberse cumplido esa promesa en sus vidas. No habían podido tener todavía ese hijo de la promesa. Y a Sara se le ocurre el que Abraham se llegue con Agar y que tenga un hijo con ella, con la sierva. Y Abraham accede y yo no te puedo explicar cómo Dios permite que suceda todo esto, pero sí que te puedo decir que Dios lo usó para bien todo esto. Y esta mujer queda embarazada, empieza a tener una actitud arrogante con Sara, pues no sé, como que yo me he quedado embarazada, tú no te has podido quedar embarazada, y Sara empieza a tratar mal a esta mujer, a Agar, y esta tiene que salir huyendo del lugar, ¿vale? Y estando ya lejos de la casa de Abraham, ella está en una situación en la que se encuentra sola, se encuentra confundida, se encuentra triste, se encuentra perdida, pero Dios ahí la visita, en medio de esa situación, ¿no? Como hemos estado cantando, ¿no?, esta mañana. Dios la visita y le dice, regresa a la casa porque vas a tener un hijo y voy a estar con él y lo voy a bendecir. Dios le habla en medio de esa situación y la da dirección y la trae paz al corazón. Esto está en Génesis 16, el versículo 13. Sí. Esto que estoy compartiendo se encuentra en más o menos desde Génesis 12 al 16. Todo lo que os he estado resumiendo. En Génesis 16, 13 dice, entonces llamó el nombre de Yahvé con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, al Dios que me ve, al Dios que me ve. A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor que le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Y la palabra ve en el hebreo es Ra-Ha, doble A. El Dios que me ve. Y el versículo 14 dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Gades y Bered. El Dios que me ve. El Dios que me ve. Y yo esta mañana quiero
preguntarte, ¿tú crees que Dios no te ve? ¿Tú crees que Dios no ve la situación en la que tú estás? Dios está viendo la situación en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Y Dios va a venir a visitarte en medio de toda esa situación, de todas esas dificultades, de todas esas cosas que vienen a tu vida y que no entiendes y que no comprendes. Amén. Agar es víctima, en ese mismo momento, Agar es víctima de las malas decisiones, pero no de ella, sino que han tomado otras personas por ella. Y esto ha creado una circunstancia difícil en ella. Y ella ahora está confundida, está frustrada, está deprimida, está perdida, y ella necesita una palabra de parte de Dios. Y Dios ve la necesidad de Agar y la visita y le trae esa palabra, le trae la palabra de paz, la palabra de dirección, la palabra de fuerza. Y ella está como pletórica y dice, he visto a Dios, al Dios que me ve. ¿Sabes por qué? Porque pudo ver la bondad de Dios en medio de esa dificultad. No sé si estáis estáis entendiendo lo que yo estoy tratando de haceros ver con este tema. Más adelante en el tiempo, cuando nace su hijo Ismael, años más tarde, 14 o 15 años más tarde, también nació Isaac, el hijo de la promesa de Abraham y de Sara. Y Sara empieza a cavilar, empieza a pensar que Ismael y que Isaac no pueden estar juntos en la misma casa. Y vuelven otra vez a deshacerse de Agar. Y ella está lejos, dice que está lejos de la casa, que está con su hijo y que se quedan sin agua. Una situación otra vez difícil. Y dice que la madre se separa del hijo como a tiro de un arco, como para dejarlo morir. Les está faltando el agua y el niño está llorando. Se quedan sin agua. El niño Ismael está llorando porque va a morir de sed. Y otra vez está lejos de la casa. Y otra vez está en necesidad. Y no por una decisión que ella ha tomado, sino por una decisión que ella no ha tomado, que ella no se ha buscado. Pero en ese momento, de nuevo, vamos otra vez a Génesis 21, 19. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio. Dios le abrió los ojos y vio. Dice, una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y vio. Otra vez estamos viendo la palabra Raja. ¿Qué estoy tratando de que veamos en esta historia en similitud a nuestras vidas? Que nosotros también nos vamos a ver en dificultades o en situaciones difíciles por las decisiones de otras personas que nos van a afectar a nosotros. Pues podría decirte el coronavirus, la pandemia, por una amistad, por la economía, por los problemas en la comunidad, por los políticos que nos gobiernan, no lo sé. Pero quiero que sepas que sea cual sea la situación en la que tú estás, Dios te ve. Amén. Dios te está viendo, Dios te ve. Y el día que necesites una palabra, Dios proveerá una palabra. El día que necesites agua, Dios proveerá agua. Sí. Sea cual sea la necesidad, tenemos un Dios que nos ve, porque nos dice aquí la palabra. Y Dios muestra su bondad en medio de la necesidad de cada uno. Amén. También a veces por nuestros propios errores, nos vemos en situaciones difíciles, pero Dios provee y va a usar a personas para mostrar su bondad. Y yo te puedo decir que aquí hay personas que un día estaban tirados en un barrio, en un lugar donde le llamaban Las Cañas, y Dios utilizó a una persona para recoger a esa persona y llevarla
a un lugar donde pudiera restaurar su vida. Sí. Que yo un día estaba sentado en mi sofá hundido y Dios utilizó a una persona para llamarme por teléfono para poder venir al lugar correcto donde Dios ha cambiado mi vida, Sí. donde yo he encontrado el tesoro en mi vida. Amén. Sí. Dios lo ve, Dios ve tu necesidad, Dios está ahí y va a utilizar a personas, para ayudarte. Amén. Sí. Dios me ve y yo veré su bondad. Aleluya. La segunda historia es Abraham. No está muy lejos en la historia. Pertenece también a toda la historia de Agar, ¿no? Cuando Isaac tenía ya como 37 años, ya era un muchacho criado, según la gente estudiosa de la palabra, los teólogos, dice 62 años después de que Abraham saliera de su tierra. Dios le dice a Abraham, coge a tu hijo y llévalo a sacrificarlo al monte. Eso viene en Génesis 22, 1. Dice, aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué importante cuando Dios viene a tu vida y te llama, y que tú le digas, heme aquí, Señor, aquí estoy, preparado para lo que quieras. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y a la mañana siguiente, Abraham, date cuenta que ni alegó. Abraham no dijo nada. Abraham no se quejó, Abraham no murmuró con nadie, Abraham no alegó nada. ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué no puedo hacerlo de esta forma? ¿Lo puedo hacer de la... no. O sea, Abraham dice que a la mañana siguiente ni alegó, cogió todos sus utensilios, los preparó, los embalardó, como dice la palabra, y cogió a su hijo Isaac y lo llevó al monte. Dice que llevó a algunos de sus siervos, y cuando llegaron les dijo a los siervos, ahora vosotros os quedáis aquí, y yo y mi hijo iremos a adorar. Daros cuenta que no dice a dónde iba y lo que iba a hacer, él dice, iremos a adorar. Y dijo, y luego, ¿qué dice? Volveremos. ¿Os dais cuenta? Dios le estaba pidiendo que subiera al monte con su hijo a sacrificar a su hijo. Y él estaba diciendo a los siervos, quedaos aquí, que yo me voy con mi hijo, que vamos a subir al monte, que vamos a adorar, pero mi hijo y yo vamos a volver. Amén. No dijo volveré, dijo volveremos. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:19 dice en la Nueva Traducción Viviente que Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moriría y de que Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Aleluya. Sí. Aleluya. Yo veo esto y pienso, pero ¿cómo Abraham no alegó nada a Dios? Yo lo hubiera hecho. ¿Tú lo hubieras hecho? Sí. Lo hubieras hecho. Yo lo hubiera hecho. Vamos a ser honestos, yo lo hubiera hecho. Abraham no lo hizo. Abraham no lo hizo. Total, que suben al monte, Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero? Porque yo aquí no veo ningún cordero, ¿no? Para el sacrificio. Y Abraham contesta, Dios proveerá. Dios proveerá. Fíjate, Abraham no alega. Le dice a los siervos, volveremos. Y a Isaac le dice, Dios proveerá. Abraham fue un hombre que sobre todo experimentó en su vida la fidelidad de Dios. Desde que él recibió la instrucción de salir de su tierra, él siempre fue un hombre obediente a Dios. Aunque lo que se le pedía sonase a raro, él era obediente. Por eso siempre vio la bondad de Dios en su vida. Dios aumentó sus posesiones, su influencia, su sabiduría, ha aumentado su amistad con Dios, ha experimentado la fidelidad de Dios en su vida, y yo ahora puedo decirte que Dios ha sido fiel
en mi vida. Amén. Sí. Y te pido a ti que pienses, y que hagas un recuento de la fidelidad de Dios en tu vida. Sí. Para por un momento. Nosotros a final de año en las tiendas tenemos que hacer un inventario, a ver qué es lo que hay y lo que no hay. Haz un inventario ahora en tu vida. Piensa ahora, ¿dónde Dios ha sido fiel en tu vida? Yo lo puedo ver en mi vida. ¿Tú lo puedes ver en tu vida? Sí. Gracias, Señor. Su fidelidad es la garantía para que nosotros seamos obedientes. Abraham no alegó a Dios porque siempre había sido Dios fiel con él por décadas en su vida. Y aunque esta prueba que Dios le estaba reclamando era rara, él sabía que Dios, de alguna manera u otra, él iba a estar ahí. Él iba a seguir mostrando su bondad. Y cuando Isaac estaba tumbado sobre el altar, no sé cómo lo haría, porque aún habla de un muchacho la palabra, pero tendría como 36 o 37 años. Convencer a un chaval de 36 o 37 años que se tumbe en el altar del sacrificio tiene su cosa, ¿verdad? Pues cuando ocurrió esto, si leemos en Génesis el 22, donde estábamos en el versículo 10, dice, y extendió Abraham su mano, dice, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imaginaros así, con la mano levantada y el cuchillo. Dice, y entonces el ángel de Jehová, el Señor, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió de nuevo, heme aquí, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dar cuenta, muchacho, con 37 o 38 años que tenía. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Hay otra versión que dice, y vio. Y Abraham vio. Dice que, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Agar vio. Y Abraham alzó sus ojos y vio. Ra-ha. Vio. Ve. ¿Sabes? Tú y yo deberíamos de estar muertos por nuestros pecados. Tú y yo deberíamos de estar muertos por cada uno de nuestros pecados. Por la vida que hemos llevado, por todo el daño que hemos causado. Pero Dios proveyó de un cordero, su Hijo Jesús, para morir en nuestro lugar, por nuestros pecados. Sí, gracias, Señor. Dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Esto quiere decir, en la Nueva Traducción Viviente viene como, y aquí en la Reina Valera el pequeñito viene, en hebreo, Yahvé proveerá es Yahvé Jireh. ¿Viene en vuestra Biblia? Sí. Yahvé Jireh es el Señor proveerá. ¿Sabéis que la palabra Jireh es la misma palabra en hebreo? Ra-ha. Ver. Por eso la gente estudiosa de la letra y los teólogos entendidos dicen que como Dios ve, por eso provee. Como Dios ve, por eso provee. Por eso es la misma palabra. Sí. La palabra en el original es Dios vio. Cuando Dios vio a Agar en su necesidad, Dios proveyó. Cuando Dios vio la obediencia de Abraham, Dios proveyó un carnero en lugar de su hijo. ¿Amén? Sí. Pero yo veo una diferencia entre Agar y entre
Abraham. Agar nos está enseñando en esta lectura que Dios es bueno en medio de la necesidad provocada por las circunstancias, ¿vale? Pero Abraham nos está enseñando que Dios es bueno en la necesidad provocada por fe. ¿Entendéis esto? Agar nos enseña que Dios es bueno provocado en la necesidad, por las circunstancias. Pero Abraham nos enseña que Dios es bueno en la necesidad provocada por la fe. Porque la necesidad de Agar fue provocada por algo externo. Pero la segunda necesidad, la de Abraham, era que Dios librara a su hijo. Y Dios proveyó. ¿Por qué? Porque Abraham estaba obedeciendo a lo que Dios le estaba diciendo. Mira, Dios nos ha provisto en la obra desde el inicio. Esta mañana lo estábamos viendo ahí. Sí. 25 años de aniversario de Betel, un vídeo, luego 30 años. ¿Cómo empezó todo? O sea, en medio de una necesidad hubo una obediencia y Dios ha proveído. Amén. Lo tenemos aquí muy cerca también, en nuestra comunidad, en Betel, Mallorca. Durante muchos años, cuando hubo una necesidad, hubieron siervos obedientes que se ocuparon de esa necesidad en obediencia y Dios ha proveído. Sí. Y por eso hoy día estamos como estamos y disfrutamos de lo que tenemos. Amén. Sí. La provisión de Dios por la obediencia de los siervos de Dios. Amén. Dios nos ha provisto desde el inicio. ¿Tiene sentido esto que os estoy diciendo? Sí. También lo estábamos viendo antes en cuanto a la sede. Dice que empezaron en una casa recogiendo a chicos. Elías Tepper, nuestro pastor principal y presidente internacional, ¿no?, de Betel, Luis Mackenzie con su esposa recogían a chicos en una casa donde había una necesidad. Ellos estaban ahí en obediencia a un llamado que Dios les había hecho sin entender muy bien el qué, pero ellos estaban ahí y Dios ha bendecido eso de tal manera que donde luego empezaron en la calle Raza o algo así, o Raza, en un lugar un poco más grande, luego la sede que hay en Madrid, Betania, hemos estado viendo el campamento, la carpa, hoy tenemos el auditorio, en Betel, Mallorca, en las casas que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de poder vivir y cómo Dios también nos ha provisto, en la casa que estamos, en cómo estamos creciendo, porque hay siervos que en medio de la necesidad son obedientes. Amén. ¿Veis la diferencia entre Agar y entre Abraham? Dios proveyó para Abraham. Y Dios va a proveer en este año 2021. Amén. Sí. A pesar de cómo están las cosas y de las circunstancias, Dios va a proveer para tu necesidad y Dios va a proveer para tu fidelidad. Amén. Sí. Os he estado hablando de la diferencia que yo veía entre Agar y entre Abraham. Pero también hay dos cosas que veo que Abraham recibió, que Agar no recibió. Más adelante en la Escritura, Dios habla así de Abraham en Isaías 41:8. Isaías 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo cogí descendencia de Abraham. ¿Qué dice? Mi amigo. Mi amigo. Abraham, mi amigo. En ningún sitio pone Agar, mi amiga. Yo creo que no hay nada más valioso como que
que Dios te considere su amigo. Que pueda decir, Josué me ama tanto que me obedece en todo lo que yo le pida. Amén. Raúl me ama tanto que me obedece en todo lo que yo le pida. Cruz me ama tanto que me obedece en todo lo que yo le pida. Tu necesidad proveerá, pero tu fidelidad es la que te va a dar la amistad con Dios. Amén. Hay una segunda cosa que Abraham tiene, que Agar no tiene. ¿Y sabe lo que es? Es un legado de fe. Abraham es reconocido por la fe. Abraham en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde está todo el escaparate de la fe, ahí está Abraham. Y más adelante en la historia, Dios le dice a Abraham, como tú me has obedecido, yo voy a hacer grande tu nombre, voy a bendecirte. El que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. Y a través de tus generaciones, todas tus familias de la tierra serán benditas. Abraham tiene un legado de fe que ha durado de generación en generación. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador mismo, Él es descendiente de Abraham. Agar tuvo la provisión de Dios, tuvo un hijo, pero no tuvo la amistad de Dios, ni tampoco tuvo un legado de fe. Y yo hoy quiero retarte a que seamos como Abraham, que seamos fieles y que vivamos siempre en ese primer amor. Amén. Cuando Dios te pida algo, no esperes que nadie de los que están a tu alrededor entienda lo que Dios te ha pedido. Y Abraham no le dijo a nadie nada de lo que Dios le había pedido, ni a